Shalom, Masejet Shabbat, la página Ain Hei Amud Bet. Estamos en la sexta línea, donde están los dos puntos. Vimos en la Mishnah, ve'amolcho ve'ameabdo al cuero. Pregunta la Gemara, Ainu moleach, Ainu meabed. Ponerle sal al cuero es lo mismo como meabed, es parte del meabed, de alistar el cuero. Entonces, ¿por qué está mencionado en la Mishnah como dos labores diferentes? Dice la Gemara, Rabbi Yochanan beresh Lakish de Amrei Tarvayu, Apik Hademinayu ve'ail sirtut. De verdad, uno de los dos hay que quitarlo de la Mishnah y escribir en vez de él el sirtut. El sirtut, según Rashi, es cuando se señala en el cuero el lugar donde van a querer cortarlo después. Según el Rambam, es la línea que se hace en el lugar donde la persona va a escribir para escribir derecho, y eso es sirtut. Sigue la Gemara Rabbe bar Rav Huna, Ayman de Malach Bisra Hayav Mishum Meabed. Dice Rabbe bar Rav Huna que también el que le pone sal a la carne para que se seque y dure mucho tiempo sin dañarse, también eso es como preparar el cuero y también cumplió la labor de Meabed. Rove Amar en Ibud Beochalin. Rove dice que no existe en comidas, cosas que se comen, la labor de meabed, por lo tanto, no se cumple, si puso mucha sal en la comida, no se cumple la labor de meabed. Amar Rav Ashi, ve'afilu Rabbe bar Rav Huna lo amar ela de kabay lei leorcha, valebeita lo mashve inish meich lei etz. Dice Rav Ashi, también el que sí opina que hay meabed en la comida, eso es cuando necesita coger con él la comida al camino, que entonces le pone mucha sal. Pero cuando le pone sal para usarlo en la casa, entonces la persona no le pone tanta sal como crece, porque entonces endurece como madera. Entonces, esa cantidad de sal que se acostumbra a poner para la casa no es tanta para ser considerado meabed, solamente si él lo necesita para el camino, para llevarlo a largo plazo. Entonces es que cumplió meabed según las opiniones que existe hacer meabed en la comida. Sigue la Gemara con la Mishnah, ve'amemachko ve'amechatcho al cuero. Amar Rabbi Acha bar Chanina, ashaf ben ha'amudim beshabat chayav mishum memachek. El que desliza la tierra entre las columnas. Rashi dice que estamos hablando de una chsadra. Una chsadra se hacía con un lugar abierto con columnas y entre ellos hay aire. Entre las columnas hay tierra. El que desliza esa tierra para que esté derecha, Hayav Mishum Memachek, también cumplió la labor de Memachek, así como la persona que desliza el cuero. Entonces también aquí es Memachek. Amar Rabbi Chia bar Abba, Shlosha dvarim sachli Rav Ashi. Tres cosas me dijo Rav Ashi. Mishmei de Rabbi Yoshua ben Levi, en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. Primera, Amegarer Roshei Klunsot Beshabbat, Hayav Mishum Mechatech. El que raya el tope de las barras para que estén del mismo, para que queden del mismo tamaño exactamente, cumple la labor de mejatej, que cuando una persona corta en algo que quiere una medida exacta. Entonces también el que raya el tope de la barra también hace mejatej. Hamemareach reti'a beshabbat chayav mishum memachek, el que desliza una tachboshet sobre una herida, entonces hace memachek, que es también como deslizar. Ve'amesatet et ha'even beshabbat chayav mishum makeh bepatish. El que cogió una piedra y ya está de la medida que la persona quiere, y él la desliza. Mestatetota quiere decir hace que esté lisa. En ese caso, como es el final de la labor de preparar la piedra, entonces eso es makeh bepatish, y esa labor que comete haciendo eso. Sigue la Gemara, Amar Rabbi Shimon ben Kisma, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Atzar tzura bekli, el que dibuja una forma en un instrumento, ve'amenapeach beklei zchuchit, y el que infla un instrumento de vidrio, se pone primero en el fuego, y cuando se vuelve como líquido se infla, y entonces se hace la forma del instrumento. Hayav mishum makeh bepatish. En estas dos acciones cumplió la melajá de makeh bepatish. Hacer el dibujo del instrumento es el final de la preparación de ese instrumento, por lo tanto es makeh bepatish. Y en klei zchuchit
también en instrumentos de vidrio, cuando él los infló, él los creó del todo, pero explica Rashi. Rashi tiene la opinión que no hay boné en Kelim, es decir, la labor de construir no existe en instrumentos, solamente en cosas como edificios, casas que son pegadas a la tierra, pero en instrumentos no hay boné. Por lo tanto, aunque él hizo todo el instrumento, no hizo boné, sino maqué bepatish. Así es la explicación según Rashi. Entonces, en estos dos casos hay maqué bepatish. Sigue la Gemara, Maga Viuda, Ayman de Shakil Akufei Meglim, el que coge, después de que la ropa está lista, coge palitos o hilos que quedaron envueltos en la ropa y él no quiere que estén ahí. El que los coge, Hayav Mishum Maqué bepatish. Eso también es una labor que se hace al final, una acción que se hace al final de preparar una ropa. Por lo tanto, es Maqué bepatish. Dice la Gemara con una condición, Vanimili de capidalayo. Hay una condición que es que él le molesta que estén en la ropa. Y entonces cuando los quitas, parte es Maqué bepatish. Pero si no le molesta que estén ahí, aunque se los quita, no hizo Maqué bepatish. Y sigue la Gemara, vimos en la Mishnah, Ve'akotev shtei otiot, el que escribe dos letras, Tanu Rabanan, Katav ot achat gdola, veyesh bimkoma lichtov shtaim patur. Vimos en la Mishnah que para hacer la labor de escribir hay que escribir dos letras. Eso es porque en el Mishkan, en las columnas, los palos de los Karshea Mishkan que sostenían el Mishkan, las paredes del Mishkan, eran dos palos y había uno al lado del otro. Entonces señalaban, escribían sobre los palos cuál palo quedó al lado del otro para que cuando lo vuelvan a construir, vuelvan a estar uno al lado del otro. Entonces escribían dos letras en cada palo para ver que ellos pertenecen uno al otro. Por lo tanto, la forma de cometer la labor de escribir son escribiendo dos letras. Entonces dice la Gemara que si él escribió una letra grande, que hay lugar, que se podría escribir en ese tamaño de dos letras, como escribió de hecho solo una letra, entonces no cometió la labor que hay que traer corbán y está patur de traer corbán. Pero mahak od gdola ve'eshim koma lichtov shtaim hayav. Pero si él borró una letra grande que hay en el lugar donde él borró el tamaño para poder escribir dos letras ahí, entonces como borrar no es para escribir y entonces se comete la labor. Entonces si él borró un lugar donde se puede escribir dos letras, con eso sí cometió la labor de borrar la melajá de mojek y tiene que traer corbán. Ahora, obviamente la medida del tamaño de las letras es según aquel lugar donde él está escribiendo, porque si no, en cualquier cosa que él borre, siempre hay lugar de escribir dos letras muy, muy pequeñas. Entonces, se mide según letras comunes de ese escrito. Dice la Gemara, Maga Menachem Rabbi Yossi, Veze Homer bemojek mi bekotev. Dice, en esto, el mojek, el borrar, es más hamur que kotev. En la halajá que acabamos de mencionar, que si él borra una letra grande que hay lugar en ella de escribir dos pequeñas, dos comunes, entonces cometió mojek, mientras que si escribió una grande que hay lugar en ella de escribir dos, no cometió kotev. Seguimos, aboné ve'asoter, amejabe, ve'amavir, ve'amake bepatish. Dice la Gemara, Rabbe ve'Rabbi Zeira de Amre Tarvayu, kol midei de it begmar melacha, chayav mishum make bepatish. Dice la Gemara, cada cosa que una persona hace, que existe en ella una acción final, por esa acción final se cumple la labor de make bepatish. Vimos al final de la Mishnah termina diciendo, Elu avot melachot, después de decir que hay 39 y mencionarlas todas, termina diciendo, estas son las avot melachot. ¿Por qué había que concluir y decir de esa forma? Elu, dice la Gemara, le apukei mi de Rabbi Eliezer de mechayev al tolada bimkom av. Dice la Gemara, eso viene a decir que la Mishnah opina no como Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Masechet Baba Kama, él opina que si una persona cometió en Shabbat la labor que es Av Melachá y su descendencia, no tiene que traer solo un corbán, sino tiene que traer dos corbanot. La Mishnah termina diciendo, estas son las Avot Melachot, es decir, no hay más de 39 Hataot en Shabbat, no existe tener que traer más de 39 corbanot por un Shabbat, por un Elem, por hacer todo en una olvidanza.
porque también si la persona hace una toladá en el lugar de Av, tiene que traer solamente un corbán y no como la opinión de Rabbi Eliezer. Después dice la Mishnah, Chaser Achat, Elu Avot Melachot 40 Chaser Achat. ¿Por qué también otra vez tenía que mencionar la Mishnah cuántos son? Dice la Gemara, Leapukei mi de Rabbi Yehuda. Eso es para decir que la Mishnah no opina como Rabbi Yehuda. De Tanya Rabbi Yehuda Mosif et Ashovet ve Amedakdek. Rabbi Yehuda agrega otras dos labores a las labores prohibidas en Shabbat. Una es el Shovet, el que arregla, cuando se teje, entonces ellos ponían en un instrumento hilos que venían derecho de la persona para adelante, y ellos cuando los arregla sobre el instrumento que se hace la ariga en ellos es meisej. Dice Rabbi Yehuda, cuando él arregla los hilos que estén del mismo largo exactamente, eso es shovet, y también es una labor por sí misma. Vea medakdek, medakdek son los hilos que van de derecha a izquierda, que cuando ellos no están derechos exactamente, él golpea el tejido para enderezarlos. Entonces eso es medakdek. Dice Rabbi Yehuda, esas son otras dos labores que hay que agregar a los avot melachot. Amrulo, le dijeron Jajamim, shovet areu bechlal meisej. Jajamim opinan que el shovet, el que endereza los hilos que estén del mismo tamaño, es parte del meisej, de poner los hilos en el instrumento, en el nul. Y medakdek areu bechlal oreg. Y cuando él endereza también los hilos que van de derecha a izquierda, eso es parte del mismo tejido de la melajá, de la labor de oreg, y por eso no debe ser mencionado como una melajá por sí mismo. Y pasamos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, ve'od klal acher amru. Dijeron otra regla más, fuera de la klal gadol que mencionamos al principio en la Mishnah anterior. ¿Cuál es la regla? Ahora la Mishnah habla con respecto a la labor de hotza'ah, de sacar de un dominio privado al público o al revés. Entonces dice la Mishnah, kol akasher leatznia, cada cosa que la gente acostumbra a cuidarlo, y no lo bota sino lo cuida. Umatzni'in kamou, también tiene el tamaño, la medida que la gente le da importancia y por eso lo cuida. Ve'otzio beShabbat chayav chatat alav. Y ese coso que tiene la importancia que la gente es el de la especie de cosas que la gente acostumbra a cuidar y tiene el tamaño que la gente acostumbra a cuidar, entonces si lo pasó de dominio a dominio, entonces hizo la labor de hotza'ah y tiene que traer korban hatat. Vechol she'eino kasher leatznia, y cada cosa que no es de la especie de la gente que la gente guarda, o ve'en matzni'in kamou, o es algo que no tiene el tamaño o la medida importante que la gente lo cuide, ve'otzio beShabbat eino chayav ela matznio. Entonces, alguien lo sacó en Shabbat, no tiene que traer korban, no hizo la labor que tiene que por ella traer korban, menos a matznio. Si hay una persona que sí él mismo le dio importancia y él sí cuidó ese objeto, aunque la gente no acostumbra a cuidarlo, él sí lo cuidó, o él es algo que no tiene la medida o el tamaño y él de todos modos sí le dio importancia y lo cuidó, entonces si él lo saca, él sí tiene que traer korban hatat. Pero otras personas que saquen este objeto, aún ese mismo objeto que esa persona cuidó, no va a tener que traer korban hatat porque para él no tiene el shiur que se comete la melajá, que hay que traer korban por ella. Pregunta la Gemara, kol akasher leatznia leapukei mai. Quiere decir, cuando dijimos que tiene que ser algo que la gente acostumbra a cuidar, eso viene a decir que no se cuida. Dice la Gemara, Rav Pope amar leapukei dam nida. Rav Pope viene a decir que eso viene a excluir la sangre de la nida. Después la Gemara va a decir, ¿por qué pensaríamos que la gente sí lo cuida? Mar Ukva amar leapukei atzei asherah. Mar Ukva dice que la Mishnah viene a excluir atzei asherah, quiere decir, árboles de Avodah Zarah que son Isur Hanai de la Torah, es prohibido tener beneficios de ellos, eso es parte de los Isurei Hana'ah. Por lo tanto, cuando la persona tiene prohibido divertirse de eso, no es algo que la gente cuida. Y eso es lo que la Mishnah viene a decir, que eso no es kasher leatznia. Dice la Gemara, man de amar dam nida kol sheken atzei asherah. El que dijo que la Mishnah viene a excluir el dam nida con más razón que atzei asherah, no son cosas que es kasher leatznia. Man de amar atzei asherah, aval dam nida matzna leshunra. El que dijo que atzei asherah son
lo que la Mishnah viene a excluir, opina que el dam nida sí es algo que la gente a veces cuida para el gato. Le daban esa sangre, le dan de comer al gato. Veidach, y el que opina que tampoco eso es de las cosas que la gente cuida, ¿por qué no? Keivan de halsha lo matznalei. Dice Rashi, el que le da de comer esa sangre a un gato, la persona que le dio de comer se enfloje, por lo tanto, opina que no es algo que es de que la gente lo cuida, por lo tanto, eso es de lo que la Mishnah también vino a excluir y decir que eso son cosas que el que lo saca no tiene que traer corbán. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yossi bar Hanina, hay de lo que Rabbi Shimon. Dice la Mishnah, nosotros no es como Rabbi Shimon. Explica, de i que Rabbi Shimon, Amarlo amru kol ashurin alalu, ela le matzni eihen. Rabbi Shimon opina que también algo que la gente acostumbra a cuidar y tiene el tamaño que la gente acostumbra a cuidar, de todos modos, no todo el mundo que saque esos objetos va a cometer la labor de otzá que tiene que tener el corbán por ella. Quiere decir Rabbi Shimon que si hay alguien que es rico y para él ese tamaño, ese objeto no tiene importancia y él mismo acostumbra a botarlo y no cuidarlo, aunque la mayoría de la gente lo cuida, opina Rabbi Shimon, para esa persona no tiene importancia y no cumple la labor de otzá que tiene que tener el corbán por allá. Mientras que la Mishnah de nosotros opina que si es algo que la gente acostumbra a cuidar y tiene el tamaño y la medida que acostumbran a cuidar, aún para una persona rica que él mismo no lo cuida, sí comete la labor de otzá. Otra cosa más, hasta la próxima Mishnah. Vechol sheino kasher leatzmiya. Dice la Gemara, Amar Rabbi Elazar, ha de lo que Rabbi Shimon ben Elazar. También en la parte final de la Mishnah también hay algo que es no como Rabbi Shimon ben Elazar. ¿Qué fue lo que Rabbi Shimon ben Elazar dijo? De Tania, Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Kol sheino kasher leatzniya, ve'en matzni'in kamohu, ve'uchshar leze ve'etzni'o, ובאחר והוציאו נתחייב זה במחשבה של זה. Rabbi Shimon ben Elazar opina que si hay algo que no es común que la gente lo cuide o que no tiene el tamaño o la medida que la gente por lo común lo cuida, pero hay una persona que para él sí le tuvo importancia y lo cuidó, dice Rabbi Shimon ben Elazar, aún si vino otra persona y lo sacó, aunque para esa persona que lo sacó no tiene importancia, Nitchayev ze, él también cometió la labor y tiene que tener corbán ben machshava sheze, por la importancia que le dio el otro, el que lo cuidó, la persona que lo sacó, aunque él mismo no le da importancia, sí cometió otzá que tiene que tener corbán por ella, y no como la Mishnah de nosotros que dijo que si hay algo que la gente no acostumbra a cuidar, el que lo cuidó, solo él si lo sacó, comete la labor y tiene que tener corbán. Y hasta aquí en Hey Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.